Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Si deseas dedicarte a la programación, lo primero que tienes que hacer es generar tu propio pensamiento lógico computacional. ¿A qué se refiere? Es precisamente esa forma o manera que vas a lograr analizar y descomponer problemas en partes más pequeñas y más manejables. En este sentido, nosotros nos vamos a apalancar precisamente de la inteligencia artificial generativa. Y aunque vamos a estar trabajando con el lenguaje de programación JavaScript, recuerda que todo lo que tiene que ver con esa generación de pensamiento lógico lo vas a poder aplicar en cualquier lenguaje de programación que tú decidas estudiar o quieras de alguna forma trabajar con él a futuro. Así que, sin más, vamos entonces a involucrarnos en todo estos fundamentos. Vamos a ello. Muy bien. Para tú involucrarte con el pensamiento lógico computacional y apalancarte de la inteligencia artificial, puedes precisamente utilizar, por ejemplo, ChatGPT o puedes utilizar, por ejemplo, Blackbox AI, que es también otro recurso de inteligencia artificial. Puedes también verificar a través de Gemini, que es otro recurso que te va a ayudar a todo lo que es esa interactividad de trabajo que tú vas a tener que llevar a cabo con la inteligencia artificial. Y por supuesto también puedes utilizar, por ejemplo, Find, donde todos ellos son recursos que tienes allí a la mano con respecto a lo que es la inteligencia artificial y puedes entonces apalancarte de cada uno de ellos. Allí, por ejemplo, yo le voy a preguntar a Gemini, bien, le voy a decir, por darme una idea, ¿verdad? Le voy a decir, ¿me puedes indicar, me puedes indicar qué es el pensamiento lógico computacional? ¿Ok? Es como para que él nos nutra, ¿verdad? Porque como vamos a apalancarnos de ello, entonces ahí fíjate que le estamos haciendo la pregunta a la inteligencia artificial y él comienza pues a generarnos toda una cantidad de información válida que es interesantísimo que nosotros tengamos muy a la mano. Tal como puedes ver, el pensamiento lógico computacional es una forma de abordar problemas y desafíos utilizando conceptos y técnicas inspirados en la informática y en la programación. En otras palabras, es un proceso mental que nos permite analizar problemas de manera sistemática y lógica, descomponer problemas complejos en partes más pequeñas y manejables, desarrollar soluciones eficientes y creativas y comunicar ideas en forma más clara y precisa. Esto es como para que tú te des una idea, nosotros apalancándonos de la inteligencia artificial, cómo podemos interactuar con ella, recibir información y nosotros irnos de a poco nutriendo al respecto. Bien, entonces fíjate que aquí tienes toda una cantidad de información que te habla precisamente, por ejemplo, de lo que son los algoritmos, seguramente te va a hablar de lo que sería, por ejemplo, los pseudocódigos, ¿ok? Entonces, tú en base a ello, tú tienes que de alguna manera generarte esa idea de trabajo más o menos pautado en lo que te voy a decir a continuación. Fíjate. Hay una herramienta muy buena que yo te invito para que la puedas descargar. No te preocupes, todos los enlaces te lo voy a dejar en la parte inferior del video. Y hay una herramienta, por ejemplo, que se conoce con el nombre de PSSaint. PSAINT, así como lo puedes ver acá, es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos de programación. Esto es multiplataforma, lo puedes instalar tanto para Linux como para Windows como para Macintosh, ¿ok? Como puedes darte cuenta acá en cuanto a su resumen te dice, PSAINT es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos en la programación mediante un simple e intuitivo pseudolenguaje en español, completamente con un editor de diagramas de flujo, ¿ok? Entonces, fíjate que aquí vas a escuchar estas palabras como diagramas de flujo, pseudocódigos, algoritmos, y eso es precisamente toda esa gama de recursos que nadie te lo explica cuando tú comienzas a hacer un curso o un bootcamp. Nadie te lo dice. Y resulta de que tú comienzas a tratar de afrontar una gama de desafíos que se te van a ir disponiendo y de pronto puede ser que se te complique en el momento en que tú te encuentras estudiando. Así que antes de ello, procura siempre desarrollar, como te dije, tu propia lógica computacional. En este sentido, esta herramienta la puedes descargar a través de cualquiera de los sistemas operativos
Y una vez que ya tú la tengas allí en tu equipo, perfectamente puedes ingresar a ella, tal como la puedes ver. Vas a ver seguramente una pantalla muy parecida a esta. Bien, y acá concretamente, si te das cuenta, acá él cuando apertura, de una vez abre como para que nosotros empecemos a desarrollar nuestros pseudocódigos. Cuando hablamos de pseudocódigo, no nos estamos refiriendo a una codificación en base a un lenguaje de programación, sino un pensamiento reconducido a ciertas palabras claves para identificar cuál es el proceso que nosotros queremos generar. Por ejemplo, aquí fíjate que tendríamos una sentencia que nos dice algoritmo y fin del algoritmo. En este caso le vamos a colocar un título, le vamos a decir, por ejemplo, área superficie. ¿Por qué? Bueno, porque se me ocurre que sería interesante cómo nosotros pudiésemos pensar el calcular un área de un rectángulo, ¿sí? ¿Cómo podemos calcular un área de una superficie? ¿Vale? Entonces, en este caso, aquí, nosotros qué pudiésemos entonces ir generando. Bueno, valiéndonos de esta herramienta, lo primero que deberíamos es, al menos pensar cómo nosotros podemos calcular el área de un espacio físico. Bueno, y ya yo sé que en mi mente de pronto me llega, bueno, para calcular un área yo debería saber cuál es el largo y cuál es el ancho de esa área. Y en base a eso yo multiplico esos dos valores y por supuesto obtengo el resultado. Cuando ya tú tienes en tu mente ese pensamiento, ahora lo conduces a una pseudocodificación y vamos a valernos de esta herramienta. Ojo, si no te aparece tal como estás viendo acá estos recursos, que son unas estructuras que siempre te va a ofrecer cualquier lenguaje de programación, fíjate que las puedes ocultar, míralo, lo puedes ocultar o hacer que aparezca, ¿ok? Accionando clic de este lado. En este caso, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, bueno, nosotros vamos a imaginarnos que vamos a pedir esos datos al usuario, es decir, tanto un largo como un ancho. Entonces, vamos a decirle acá, ¿verdad? Escribir. Y acá en escribir, fíjate que me pone la palabra escribir y aquí me dice qué es lo que yo quiero. Yo voy a colocar entre comillas, porque es un literal, es un string. Le voy a decir, por ejemplo, indicar, voy a decirle así, indicar el ancho de la superficie. Superficie, ahí está. Ahí le estoy pidiendo al usuario que me indique el ancho de la superficie. Ya está. Se supone que si ese es el mensaje que me va a aparecer, se supone que yo debería tipear el valor de la superficie, al menos el ancho que me están pidiendo. Y ese valor que yo voy a colocar, alguien en alguna parte tiene que recibirlo. Y allí es donde lo va a recibir una variable. Pero en este caso para nosotros es totalmente desconocido lo que puede ser representar una variable. Pero al menos, fíjate que se supone que ese dato tú lo vas a leer. Entonces, ese dato que vas a leer, fíjate que aquí te dice lista de variables. En este caso, nosotros solamente vamos a colocar, por ejemplo, ancho, porque bueno, es dentro de esta identificación que hemos colocado que se llama ancho, donde nosotros vamos a almacenar exactamente ese valor. Bien, bueno, otro dato que le vamos a pedir al usuario es, por ejemplo, que nos señale, que nos indique, ¿verdad? Indicar el largo de la superficie. Bien, ahí le estamos pidiendo al usuario que nos indique el largo de la superficie. Ahora, ese valor se tiene que guardar en alguna parte y ese es allí donde nosotros le vamos a decir, bueno, se supone que acá el usuario lo va a leer, ¿verdad? Y entonces aquí le vamos a colocar la variable, es decir, la identificación que va a almacenar ese valor y le vamos a colocar largo. Ya está. Entonces ahí se supone que le pedimos al usuario tanto el largo como el ancho y lo que vamos a hacer a continuación es efectuarnos una pregunta, la cual pudiese ser algo así como, si los valores suministrados son, por ejemplo, son menores que 0 o simplemente que serían 0, significa que la verdad es que el usuario no me está colocando el valor. Entonces, yo solamente voy a ejecutar el cálculo si los valores son mayores que 0. Es decir, yo pudiese acá establecerme una pregunta. Bien, y esa pregunta es lo que dentro de las estructuras de cualquier lenguaje de programación se llama una condición. Y es allí donde yo le puedo decir sí. ¿Ok? Porque viene antepuesto con la palabra sí y yo le puedo decir si lo que tiene el ancho, por ejemplo, si lo que tiene el ancho
es mayor que 0 y, ¿ok?, lo que tiene el largo es mayor que 0, eso significa que el usuario colocó algún valor. Y esos valores, acuérdate que está dentro de cada una de estas variables. Por lo tanto, ahí es donde nosotros nos vamos a decir, bueno, si el ancho y el largo tiene ahí algún valor, entonces nosotros podemos perfectamente hacer una asignación. Es decir, es como que yo le diga acá, yo le puedo decir, por ejemplo, el área, por ejemplo, ¿verdad?, va a ser qué cosa. Y aquí a donde me dice expresión es donde yo voy a disponer el cálculo referido para calcular el área, que habíamos dicho hace un segundo que era precisamente el ancho por el largo. Es decir, es como que si yo le digo, necesito calcular el ancho por el largo. Y automáticamente cuando yo obtengo ese resultado, se supone que yo debería mostrarle ese resultado al usuario. Y para mostrarlo tendría que escribirlo. Es decir, yo tendría que decirle acá al usuario, le tendría que decir, por ejemplo, el área de la superficie es, y entonces aquí al ladito le vamos a especificar exactamente cuál es el valor calculado. Y ese valor calculado lo tenemos almacenado acá en esta variable o esta identificación que le habíamos dicho que se llama área. Por lo tanto, yo aquí escribo área. Ahora, si en dado caso el usuario no especifica los valores correctos, es decir, unos valores mayores a 0, pues entonces aquí lo que yo le voy a decir al usuario es que le voy a transmitir un mensaje de error. Para ello le voy a decir escribir y le puedo decir, bueno, le voy a decir, por favor, le voy a decir acá, por favor, indicar el largo y el ancho de la superficie. ¿Ves? Entonces, fíjate qué interesante que nosotros acá con esta herramienta estamos precisamente valiéndonos de los recursos que él me ofrece para nosotros generar como esa directriz a través del uso de un conjunto de palabras claves con la cual nosotros podemos entonces como que generarnos una idea de trabajo. Esa idea de trabajo que es precisamente ese pensamiento que tú te acabas de generar, tú de alguna forma a través de esta herramienta perfectamente puedes darle aquí un clic a donde te dice ejecutar. Y cuando tú accionas un clic aquí, vas a ver que este programa como que comienza a funcionar. Y fíjate lo que nos dice acá, ¿ves? Indicar el ancho de la superficie. Yo le voy a decir que el ancho es 20. Cuando yo le doy Enter, fíjate que él ahora me indica, ¿ves? Indicar el largo de la superficie. Bueno, entonces el largo de la superficie es 10. Cuando yo le doy Enter, fíjate que él inmediatamente me dice el área de la superficie es 200. ¿Ves? Es decir, me acaba de generar toda la operatividad funcional exactamente de lo que yo tengo aquí programado o pensado a través de pseudocódigo. Esta visualización también la puedes tener en un recurso como para que tú te puedas generar una idea, que es lo que se conoce con el nombre de un diagrama de flujo. Es decir, si tú accionas un clic acá arriba, acá, tú te vas a dar cuenta que se te va a generar un diagrama de flujo. Y en este diagrama de flujo vas a poder entonces evidenciar todas y cada uno de los distintos recursos que se están utilizando en el momento de la confección de ese pensamiento que tú estás generando. Un algoritmo no es otra cosa sino una secuencia paso a paso para lograr resolver algún desafío que tengas allí o algún problema que se te confronte. Y ese problema lo vas a ir desarrollando paso a paso. Entonces fíjate que aquí tienes el indicar el ancho, acá tienes donde se va a almacenar el ancho, aquí te está diciendo que indiques el largo, aquí es donde se va a almacenar, acá tienes el planteamiento de una condición que si todo se cumple, él se va a ir por acá y si no se cumple, se va a ir por acá. Aquí te dice falso o verdadero, ¿ok? Si la condición se cumple, él se va a ir por acá y si la condición no se cumple, se va a ir por acá. Y luego de ello, bueno, se va simplemente a fin, ¿vale? Entonces está buenísimo para que tengas ahí a la mano esta herramienta que te va a servir de pensamiento para generar pues ese pensamiento lógico computacional o al menos de arranque, ¿no? De allí es interesante que entonces si te quieres apalancar de la inteligencia artificial, tú perfectamente puedes ir acá a la inteligencia artificial y le puedes, por ejemplo, yo voy a ir acá y le voy a preguntar,
¿ok? Voy a interactuar con la inteligencia artificial y le voy a decir, ¿me puedes crear una lista de ejercicios? Ajá, ¿me puedes crear una lista? Vamos a arreglar acá de una vez, ¿verdad? ¿Me puedes crear una lista de ejercicios para desarrollar el pensamiento lógico, ahí está, lógico, computacional? Y acá inclusive lo que le voy a estar diciendo es que de alguna forma queremos que este pensamiento lógico lo podamos aplicar, por supuesto, con JavaScript, que es un tremendo lenguaje de programación altamente demandado hoy día en la industria. Entonces, yo interactuando con la inteligencia artificial, fíjate que yo le ejecuto la pregunta y él comienza entonces a exponerme distintos, digamos, como propuesta de ejercicios que yo puedo desarrollar. En este caso, fíjate, ve, una calculadora básica, te dice que crees una calculadora que puede realizar operaciones básicas, promedio de 3 números, escribir un programa que pida al usuario 3 números, ¿ves? Determinar cuál es el mayor o el menor, adivinar un número, ¿ok? Convertir grados Celsius a, por ejemplo, a Fahrenheit, ¿ok? Aquí tienes ejercitaciones también de nivel intermedio que tiene que ver con el juego de las adivinanzas, un simulador de dados, piedra, papel o tijera, que es una manera de juego, ¿verdad? Y bueno, tienes acá una cantidad digamos, de propuesta de ejercitaciones y acá, fíjate, tiene también de nivel avanzado, ¿no? Ordenar una lista de números, buscar un elemento en una lista, ¿ves? Entonces, él como que te proporciona distintas propuestas para que tú vayas, siempre trata de arrancar de un nivel muy básico y vas a ir avanzando de forma progresiva. Entonces, si tú sigues este planteamiento que te está ofreciendo la inteligencia artificial, genial. Fíjate que si nosotros, por ejemplo, esta misma idea que nosotros tendríamos, hay algo que tenemos que tener siempre en nuestras mentes, ¿no? Y tiene que ver con esto otro que voy a pedirle acá a la inteligencia artificial. Escucha esto. Le puedo decir, ¿me puedes indicar qué son las estructuras de control? Bueno, estructuras de control. ¿Me puedes indicar qué son las estructuras de control en un lenguaje de programación? En un lenguaje de programación. Fíjate que yo no le estoy pidiendo un lenguaje específico, le estoy diciendo lenguaje de programación. Cuando él me trae la información para yo de alguna forma irme involucrando en ello, fíjate que él te dice, ¿no? Las estructuras de control son un conjunto de herramientas que permiten a los programadores controlar el flujo de ejecución de un programa. Estas palabras permiten determinar qué instrucciones se ejecutarán y en qué orden. Existen dos tipos principales de estructuras de control. Estructuras condicionales, que aquí mismo te lo indican, ¿ve? Permiten ejecutar un conjunto de instrucciones u otro dependiendo una condición. Las estructuras de las condiciones comúnmente, y aquí me da todo el abanico clásico de las condiciones, ¿ve? Acá tienes estructuras iterativas que tienen que ver con esa conformación de ciclos repetitivos. Acá te da inclusive las herramientas o los recursos, ¿ok? Ejemplos de estructuras de control. Entonces ahí empieza a generarnos distintos ejemplos que nosotros perfectamente podemos como que practicar con ellos, ¿vale? Y esto está genial que lo internalices. Y ten en cuenta algo y te lo hago de forma repetitiva. Estas estructuras de control funcionan exactamente en cualquier lenguaje de programación. Es decir, cualquier lenguaje de programación usa las estructuras de control. Así que no importa cuál lenguaje tú decidas aprender, ya que todos ellos tienen estos recursos, ¿vale? Ok, partiendo entonces de ello y teniendo en cuenta que lo único que tienes que tener muy presente es todas estas propuestas de ejercicios que tú tienes que ir desarrollando, apalancándote de la inteligencia artificial, por ejemplo, este mismo ejercicio que nosotros desarrollamos aquí, que tenía que ver con el área de una superficie, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial que nos genere un código, pero en JavaScript, de el calcular el área de una superficie. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos. Allí te puedo recomendar, por ejemplo, Find.
puedes perfectamente utilizar este recurso. En este caso, find, acá concretamente, lo que pudieses decirle es, por ejemplo, mira, puedes crear, vamos a decirle así, ¿no? Puedes crear el código, vamos a preguntarle, puedes crear el código HTML, CSS y JavaScript para calcular el área de una superficie. Ahí está. Fíjate que es exactamente el mismo problema que nosotros estuvimos por allí pensando hace un instante, que lo estuvimos desarrollando con PSAINS, pero ahora se lo estamos preguntando a la inteligencia artificial y que de alguna forma nos genere el código ya combinando estos tres recursos, tanto HTML como CSS como JavaScript. Fíjate que cuando entonces le hacemos esa pregunta a la inteligencia artificial, él comienza a generarnos el código, tanto HTML como el código CSS, y por supuesto vas a mirar también que te va a generar el código JavaScript. Entonces, aquí es donde tú tienes que tener muy en cuenta que yo porque se lo estoy pidiendo en JavaScript, pero tú se lo puedes pedir en Python, se lo puedes pedir en Java, se lo puedes pedir en Ruby on Rails, se lo puedes pedir en C#, se lo puedes pedir en cualquier lenguaje de programación que tú quieras. En este caso, pidiéndoselo nosotros aquí con HTML, entonces nosotros perfectamente pudiésemos, si queremos hacer esto de una forma muy rápida, tú perfectamente puedes agarrar este código HTML, te vas aquí a esta otra herramienta que tienes en línea que se llama CodePen, y ahí puedes ingresar cuando tú cargas CodePen, puedes irte acá donde dice simplemente Pen, y aquí él te va a abrir tres pestañas. En estas tres pestañas vas a estar viendo que tienes donde vas a pegar el código HTML, el código CSS y el código JavaScript. Y en la parte inferior vas a estar visualizando, digamos, como el navegador. Es como simulándote cómo verías esto en el navegador. Entonces, aquí vamos a pegar el código HTML y aquí abajo vas a empezar a ver que se va a aparecer el código HTML. Vamos a irnos a la inteligencia artificial. Entonces vamos a copiarnos el código CSS, lo conducimos a Paint. Ahí está, pegamos aquí el código CSS, vas a ver que esto va a cambiar, fíjate, y nos vamos a ir de igual forma a la inteligencia artificial y nos copiamos el código JavaScript. Y ese código JavaScript te lo vas a llevar acá. Entonces aquí vas a estar viendo que estos tres códigos están trabajando entre sí de manera integral. En este caso, fíjate, aquí tienes entonces que si tú aquí, por ejemplo, ¿no? Yo acá le digo, yo quiero una longitud de 20 y por ejemplo el ancho que sea de 10, y cuando yo le digo calcular el área, inmediatamente él me dice entonces, ¿verdad? Que concretamente acá me va a decir el área del rectángulo es de 200 unidades cuadradas. ¿Lo ves? Entonces está genial porque me estaría generando esto. Fíjate que también en el caso de la inteligencia artificial no solamente me trajo, ¿no?, lo que sería el código para la determinación de un área, sino que fíjate que también me está calculando el radio, lo que sería el radio de un círculo, ¿verdad? Entonces esto está buenísimo porque yo le puedo colocar aquí un radio de, por ejemplo, 20, y cuando yo le digo calcular el área, entonces él me dice el área del círculo es de 1264,64 unidades cuadradas. Entonces, fíjate qué genial, ¿no? Porque me está trayendo todo un código para nosotros poder construir todo el trabajo. Claro, ahí va a depender de ti exactamente lo que tú quieres lograr. Acuérdate que la inteligencia artificial te va a proporcionar una cantidad de recursos y tú puedes inclusive delimitar la respuesta de ella o ampliarla si eso es lo que quieres. Por ejemplo, yo le pudiese preguntar a la inteligencia artificial, ¿puedes solo darme el código HTML, CSS y JavaScript, por ejemplo, ¿verdad? JavaScript, para calcular el área de un rectángulo? Entonces ahí lo estamos delimitando. Entonces, cuando yo le hago esta petición a la inteligencia artificial, fíjate que entonces él dice, por supuesto, aquí tienes el código específico para calcular solamente el área. ¿Ves? Entonces me trae solamente para yo efectuar ese cálculo. En este caso, fíjate que él me generó el código HTML, pero también me está generando el código CSS y el código JavaScript.
Si tú no quieres utilizar lo que vendría a ser el CodePaint y tú lo quieres estar trabajando en tu propio equipo, perfectamente tú te puedes ir a cualquier sección en tu sistema operativo, en cualquier parte te creas una carpeta. Yo, por ejemplo, aquí me voy a crear una carpeta que yo le voy a llamar, por ejemplo, YouTube, porque yo te voy a subir este código también a YouTube. Te lo voy a subir ahí a un repositorio que lo vas a tener para poder descargarlo, ¿ok? Entonces tú le vas a decir, por ejemplo, YouTube, yo le voy a decir, por ejemplo, pensamiento lógico, ahí está. Y bueno, ahí ya yo tendría la carpeta creada. Nos vamos a ir a Visual Studio Code, vamos a decirle archivo, abrir carpeta y vamos a buscar específicamente a dónde tenemos nuestra carpeta. Bien, yo por ejemplo la tengo creada por acá y es esta. La selecciono, aperturamos nuestra carpeta de trabajo y bueno, ya estamos acá en Visual Studio Code. Ahora, ¿qué te invito a que crees? Vamos a crearnos al menos 3 archivos que son los que nos generó la inteligencia artificial. ¿Cuáles son? El archivo index.html, vamos a verificarlo por acá. Ajá, el archivo index.html. También la inteligencia artificial nos generó un archivo que le vamos a llamar styles.css y otro archivo más que se llama script.js. Bueno, ahí ya tendríamos, voy a accionar un clic de este lado. Acá primero voy a cerrar esto, le doy un clic y ahí tendríamos los 3 archivos. ¿Y ahora para qué lo hemos hecho? Bueno, porque ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a traer ese código que nos generó la inteligencia artificial y vamos a traérnoslo para acá, lo vamos a pegar. Es decir, nos vamos a lo que es la inteligencia artificial, nos copiamos el código HTML que nos generó, lo pegamos obviamente donde tenemos nuestro archivo HTML. Bien, ahí tienes todo el código HTML. Nos vamos a CSS, nos vamos a la inteligencia artificial, nos copiamos todo el código CSS y nos los traemos para acá. Y nos vamos al archivo JavaScript, buscamos el código JavaScript, lo copiamos y ese código es el que vamos a traer para acá. Y bien, ahí tendríamos entonces tanto el código HTML, CSS y JavaScript. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, deberíamos irnos a nuestra carpeta y mirar qué fue lo que nos generó la inteligencia artificial, ¿ok? Vamos a ello. Para eso nos vamos a nuestra carpeta de trabajo y por supuesto accionamos doble clic en nuestro archivo index. Cuando accionamos doble clic, fíjate lo que nos va a aparecer en la pantalla. La calculadora de áreas de rectángulo, en donde aquí nos está pidiendo una longitud, tanto un ancho como un alto. Por ejemplo, si yo le coloco acá 20 y aquí le coloco, por decirte, 10, ¿ok? Y yo le digo calcular el área del rectángulo, pues fíjate que él me dice que el área del rectángulo son 200 unidades cuadradas, lo cual está genial. Ahora, ¿en qué viene ahora la parte más interesante? Bien, que tú deberías revisar el código y si algo de lo que está dispuesto, bien sea en HTML o en CSS o en JavaScript, tú no logres comprender, tú perfectamente le puedes pedir a la inteligencia artificial que te explique cualquier línea de código o todas las líneas de código que tú desees. Por ejemplo, yo le puedo decir a la inteligencia artificial, concretamente, yo le puedo decir, ¿me puedes explicar el código JavaScript propuesto? ¿Ves? Cuando tú le haces esa pregunta, él inmediatamente dice, claro, vamos entonces a explicártelo, ¿no? Y entonces fíjate que él me dispone el código y él comienza entonces a explicarnos cada una de las líneas de código que están allí dispuestas, lo cual está genial, ¿ok? De hecho, tú puedes, en base a lo que tú puedas tener en tu mente, decirle, por ejemplo, complejizar aún más lo que sería esta respuesta, ¿ok? Tú, por ejemplo, le puedes decir a la inteligencia artificial, ¿ves? ¿Me puedes refactorizar el código JavaScript para que valide si el usuario no colocó el largo y el ancho? ¿Me entiendes? Porque nosotros no pudiésemos permitir que el usuario deje esos datos vacíos, ¿ves? Porque me va a dar un error. Es decir, mira, si yo me voy acá directamente a mi calculadora, ¿vale? Y yo no le especifico ninguna longitud de ancho ni ninguna longitud y yo le digo calcular el área, entonces
Fíjate que me dice 0 unidades cuadradas, ¿ves? Entonces, yo no quiero que eso pase. Yo quiero que si el usuario no coloca una longitud correcta, entonces inmediatamente que no haga ningún cálculo, sino que le diga al usuario que tiene que colocar esos valores. Entonces, ahí directamente, si yo le pregunto esto a la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces vamos a ver qué nos trae de vuelta. Entonces, cuando yo le digo acá un enter, él dice, claro, vamos a refactorizar el código JavaScript para incluir una validación, ¿ok? Que verifique si el usuario ha ingresado tanto la longitud como el ancho. Y aquí, fíjate qué es lo que él me acaba de crear. ¿Ves? Me acaba de crear solamente el código JavaScript y fíjate que además me lo explica en función de lo que él hizo. Y ahí directamente, ¿qué voy a hacer yo? Atrapo este código JavaScript, me lo conduzco a lo que vendría a ser mi archivo JavaScript, borro todo lo que ya yo tenía y vuelvo a pegar el nuevo código que me acaba de generar la inteligencia artificial. No se te olvide, todo código generado por la inteligencia artificial debes necesariamente empezar a preguntarle a la inteligencia artificial qué significa cada cosa que tú no puedas entender en base a lo que él te está considerando. Y obviamente aquí tú te vas a dar cuenta que él nos acaba de incorporar una condición y en la condición él valida que si la longitud, tanto el largo como el ancho están vacías, pues entonces automáticamente le va a decir por favor ingrese tanto una longitud como un ancho. ¿Lo ves? Y en dado caso, si todo está correcto, pues entonces aquí él hace el cálculo y después nos muestra ese valor resultante. Entonces está genial todo esto. Ahora vamos a irnos aquí a nuestro código y vamos a verificar cómo ahora funciona. Si yo recargo la página, aquí yo tengo, no voy a especificar ni longitud ni ancho y cuando yo le digo aquí calcular, él dice, por favor ingrese tanto la longitud como el ancho. ¿Ves? Entonces está muy interesante cómo tú puedes apalancarte de la inteligencia artificial generativa y poder ir entonces incursionando con toda esta cantidad de ejercicios o propuestas de ejercicio que te hace la inteligencia artificial para que tú puedas en base a ello poder ir reconociendo todos y cada uno de esos planteamientos. ¿Te acuerdas? La calculadora básica, el promedio y así. De hecho, está interesantísimo porque mira, tú perfectamente puedes copiar, no sé, por ejemplo, esta, ¿no? Que te dice promedio de 3 números. Tú puedes agarrar este mismo planteamiento que te da la inteligencia artificial, lo copias con control C o botón derecho del mouse copiar y vienes aquí a la inteligencia artificial y se lo preguntas y le dices, ¿me puedes crear el código HTML, CSS, JavaScript, ¿verdad? Vamos a decírselo así. Y aquí le colocas, aquí mismo, ¿ves? ¿Me puedes crear el código HTML, CSS y JavaScript para calcular? Vamos a ponérselo aquí, ¿no? Para calcular el, y fíjate que lo que estoy colocando acá es lo mismo que me arrojó la inteligencia artificial, ¿no? Calcular el promedio de 3 números, escribir el programa de forma rápida y demás. Entonces, cuando yo le doy acá un enter, la inteligencia artificial comienza a generarme todos y cada uno de esos códigos. Entonces, esos códigos que te arroja es el que tú tienes por cuenta propia que estudiar y practicar y preguntarle a la inteligencia artificial que te explique algo de lo que pueda él tener y que tú no logras comprender. Y allí es donde vas a ir internalizando todos y cada uno de esos distintos recursos que te ofrece o que tienes concretamente con el lenguaje de programación JavaScript. Y reitero, estamos trabajando con JavaScript, pero puedes usarlo con cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? Muy bien. Tal como te pudiste dar cuenta, la verdad es que con la inteligencia artificial nosotros perfectamente podemos de a poco generar nuestro pensamiento lógico computacional. Y eso es precisamente lo que te va a ayudar para que cuando tú te encuentres al frente de algún curso, de algún bootcamp o estés estudiando en la universidad, perfectamente vayas pero con un pie adelante con respecto a lo que te van a ir proporcionando como desafíos, como planteamientos de inquietudes o de problemas, que tú vas a tener entonces esa idea en tu mente que vas a poder afrontar, vas a poder, digamos, como que segregar ese desafío amplio en pequeños desafíos muy reducidos, pero que realmente son muy manipulables o muy manejables para que puedas, por supuesto, dar una solución rápida a ese problema. Así que espero te haya gustado y hasta la próxima.